Número 3. Corrupción política. Durante siglos, la filosofía moral, la filosofía política y el derecho han tratado la corrupción como un problema relevante para la organización política y la búsqueda de una sociedad virtuosa. Sin embargo, hasta hace muy poco este fenómeno no había sido o tenido un tema de estudio importante para la economía, la sociología ni la ciencia política. Esta situación cambió drásticamente en la década de los 80, cuando la corrupción comenzó a recibir una atención sin precedentes por parte de los científicos sociales. Este nuevo interés se tradujo en la producción de una extensa literatura sobre los diferentes aspectos de la corrupción, la creación de revistas académicas sobre problemas relacionados con el tema y la inclusión del estudio de ética pública y o ética de los negocios en los programas académicos de varias universidades. También en la discusión pública de la corrupción comenzó a ganar protagonismo, especialmente en el amplio despliegue mediático que tuvieron los escándalos de corrupción en diferentes países, lo cual obedecía a la demanda por información sobre el tema y a la vez contribuyó a alimentar el nuevo interés de los ciudadanos por conocer y denunciar los actos de corrupción. De forma paralela, los candidatos electorales y políticos fueron abriendo progresivamente un espacio para la corrupción en sus discursos y agendas políticas. Esta aproximación de las ciencias sociales al fenómeno de la corrupción se ha caracterizado por utilizar herramientas provenientes de la economía, de la ciencia política y la sociología. Un primer tema que ha sido ampliamente debatido es la de la noción del término corrupción. Diferentes autores han analizado el problema de definir el concepto, clasificar las prácticas corruptas y medir la corrupción de una sociedad determinada. Otros autores se han centrado en la corrupción como una variable que afecta al bienestar general. Por esta razón, han estudiado los efectos de los fenómenos en diversas variables económicas, tales como la inversión extranjera, la eficiencia de los proyectos públicos o, de forma más general, el crecimiento del PIB, y variables político-institucionales, por ejemplo, la legitimidad de la democracia, la estabilidad política y la eficacia de lo institucional. Otros autores han intentado ayudar a explicar la forma en que ocurre el fenómeno. De un lado, al igual que otros fenómenos políticos, jurídicos y sociales, diferentes autores han estudiado la corrupción como un tipo particular de conducta que ocurre entre individuos que comportan como homo economicus, es decir, individuos egoístas y racionales. De otro modo, conjugando el modelo de elección racional con el seguimiento de reglas, también se ha estudiado el papel que juegan en el comportamiento diferentes normas, dando así importancia a variables institucionales formales, por ejemplo, la ley y las instituciones públicas, e informales, tales como la tradición, la cultura, la solidaridad. Desde estas aproximaciones a la conducta corrupta, los autores se han interesado por los factores que crean, así como estudios sobre las reglas que favorecen la institucionalización de pautas de comportamiento corrupto. De otro lado, también se han evaluado posibles soluciones, en cuyo análisis se ha tenido en cuenta tanto el efecto disuasorio, vía incentivos, como los efectos institucionales de diferentes alternativas en el comportamiento de los agentes privados y funcionarios políticos. En este preciso momento es en el que te das cuenta que las propuestas del ex candidato a la presidencia, el Bronco, no eran tan descabelladas como sonaban, ¿verdad? Último subtema: cohecho. Cometen el delito del cohecho. 1. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. 2. El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se menciona en el artículo 222 del Código Penal, para que haga o omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. Punto número 3. Y el legislador federal, que en el ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo o obteniendo
para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que corresponde por el ejercicio de su cargo. El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales se aplicará a cualquier persona que gestione, solicite, a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos A y B de este artículo. Al que cometen el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda el equivalente de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de someterse al delito, o no sea valuable, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrá de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o las dádivas entregadas. Las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.